Buenas noches, mi nombre es Julio César Munevar Díaz, pertenezco al CEDAT de Acacías en el programa Ingeniería Industrial. Empezamos la unidad 1, tarea 2, comprender la función de transporte, presentado al ingeniero Sergio Ezequiel Quijano, tutor. El día de hoy, viernes 16 de septiembre del 2022. Contenido: modos de transporte: transporte aéreo, transporte marítimo, transporte terrestre, transporte ferroviario, transporte multimodal. Modos de transporte. Dentro de la gestión logística de transporte es una suma importancia, pues es el que interviene en distintos procesos, como son los de la producción y venta. En la actualidad existen diferentes modos, como puede ser de carácter aéreo, marítimo, terrestre, ferroviario. Los medios escogidos para este se refiere a los vehículos necesarios para el transporte según el modo escogido: avión, barco, camión o ferrocarril. También existen otras alternativas de transporte conocidas como multimodal, la cual implica el uso de por lo menos dos modos de transporte diferentes al momento de transportarlo de la mercancía. Transporte aéreo es el modo de transporte más reciente inventado en el siglo XX. El transporte aéreo o transporte por avión es el servicio de trasladar de un lugar a otro pasajeros o cargamento mediante la utilización de su medio más común, como son las aeronaves. Se diferencia de otros modos de su transporte en que no tienen barreras físicas y sus ventajas más importantes radicadas en su rapidez. Características: a diferencia de los aviones comerciales, los aviones de carga suelen estar previstos de puertas de mayores dimensiones para facilitar la carga y la descarga. 2. Aunque en muchas ocasiones la carga se transporta en aviones mixtos, que son aeronaves comerciales que transportan tanto pasajeros como mercancías. 3. Los aviones de carga que están dedicados exclusivamente a transportar mercancía poseen ciertas características que mejoran su funcionalidad. Ventajas: la rapidez, no hay barreras físicas, fácil acceso. Desventajas: muy costoso económicamente, incierto, no apto para mercancías baratas y de gran volumen debido a su limitada capacidad de alto costo. Capacidad de carga: su carga es limitada y depende del modelo del avión que se usa al momento de enviar mercancías, debido a que la capacidad de carga es por peso, volumen del avión, las medidas de las puertas y los accesos. Transporte marítimo. El transporte marítimo puede trasladar personas, pasajeros o cosas, salidas líquidas o gaseosas, por mar de un punto geográfico a otro a bordo de un buque. El transporte marítimo en el ámbito mundial es el modo más utilizado para el comercio internacional. Es el que transporta mayor movimiento de mercancías, tanto del contenedor como graneles secos o líquidos. El transporte marítimo es uno de sus propias naturaleza internacional, aunque existen el cohetaje es a lo largo de las costas de un país. Características: entre sus principales características destacadas tenemos es de carácter internacional, pues prácticamente es el único medio económico para lograr transportar grandes volúmenes de mercancía entre puntos distantes geográficamente. La capacidad: por fortuna, para muchas entidades los tonelajes de los buques hace muchos años llegaron a superar el medio de millón de toneladas de peso muertos en los grandes petroleros. Ventajas: variedades de las rutas, capacidad de almacenaje, fletes marítimos económicos. Desventaja: metodología, tiempo y poca frecuencia. Capacidad de la carga: su capacidad va dependientemente a la mano del tamaño del buque que se use al momento del envío y de la mercancía y sus dimensiones. Entre ellos tenemos los principales medios como los buques. Transporte terrestre: se trata del medio más utilizado en todo el mundo para el traslado de mercancía. Este tipo de transporte es el que se realiza en características abiertas como un vehículo a fin de transportar bienes. Este servicio permite un intercambio entre proveedores y clientes de cualquier parte del mundo de forma rápida y flexible.
Es por tanto un motor fundamental en la economía de los países. Características. Las principales características del transporte terrestre se encuentran en la flexibilidad que permiten llegar prácticamente a cualquier destino, con vehículos adaptados a casi todas las necesidades. Su rapidez y agilidad de respuesta, su sencillez de uso, facilidad con que se combinan con otros medios de transporte para formar parte del transporte multimodal. Ventajas: barato, seguridad de mercancía, flexibilidad, bajo costo del embalaje. Desventajas: capacidad limitada, contaminación y congestión de tráfico. Capacidad de carga. Al trasladar los diferentes tipos de mercancías por carreteras, es fundamental saber que dependiendo de su peso, de capacidad y características se usarán diversos vehículos adaptados. Es pertinente aclarar que la capacidad de carga de un vehículo, carga útil o neta, está calculada a partir de la diferencia entre el peso bruto vehicular y el peso del vehículo vacío o chasis más carrocería. Transporte ferroviario. El transporte ferroviario es un tipo de transporte terrestre, el cual desplaza personas y mercancías a través de vías férreas, que generalmente compuestas por dos raíles. Por tanto, hablamos de transporte de mercancías y personas que se realiza en trenes. En este sentido, trenes de pasajeros y de mercancías, pues suelen estar separados a través de sus velocidades son distintas. Características. Típicamente, una línea ferroviaria se compone de un conjunto de estaciones recorridas por el tren, ya sea el pasajero de carga o mixto. En cualquier caso de cualquier dichas vías pueden ser de único sentido a constar de doble vía, es decir, ida y vuelta, aunque los trenes pueden avanzar en una sola dirección por vez. Ventajas: gran capacidad. Los costos de la operación son por lo general bastante bajos. Flexibilidad. Desventajas: baja velocidad, sometidos a restricciones físicas, dependencia de infraestructura. Capacidad de la carga. Adecuado para grandes volúmenes y peso, el transporte de mercancías por ferrocarril permite trasladar toneladas de productos en largos recorridos. La capacidad de un tren es elástica y se puede ajustar sumando a eliminando vagones. Transporte multimodal. El transporte multimodal se caracteriza por emplear más de un tipo de vehículos para transportar la carga desde su origen y a su destino, mientras el transporte intermodal mueve unidades de carga unitaria. El transporte multimodal mueve varios tipos de carga como palets, contenedores como únicos contratos de transporte. Ventajas: es mucho mayor de caracteriza fechas de entrega. Al no existir rotura de carga, el operador logístico será quien nos acoge sobre la ruta. Desventajas: mayores requerimientos de seguridad al emplear distintos tipos de transporte. Limitaciones legales: posibles que existan limitaciones legales o operativas debido a normas internacionales de transporte. Muchísimas gracias.